parceros, ¿qué tal? Bienvenidos a un video más. En esta ocasión nos vamos para Medellín, estamos en Barranquilla y véanme ese paisaje tan hermoso que hay allá atrás. Aquí con la tractomula, aquí en todo el mar, parceros. Estoy muy contento nuevamente, como lo mencioné en esta miniserie de videos que hacemos viajando con esta tractomula, parceros. Y comenzando video y comenzando las varadas. Ahí mismo donde comencé a grabar el video se rompió una manguera, pero es cuestión de suspenderla y suspender ese freno y listo, vámonos. Y no podemos continuar sin antes hacer una parada técnica muy importante. Revisar frenos, tensionarlos. Importante, engrasar, porque después de un recorrido de más de 2000 kilómetros es importante engrasar el carro periódicamente. Pero después de esto, nada, continuar otra vez en la carretera. Después de tantas horas manejando, amanecimos aquí en Puerto Berrío y en uno de sus más famosos puentes. Pues este puente tiene problemas muy complejos porque no caben dos carros exactamente, dos carros grandes, y incluso se vuelve peligroso. Pero de todas formas, a lo largo de la historia, este puente que atraviesa el Magdalena ha ayudado muchísimo a esta población. Y es que Puerto Berrío en sí nunca se preparó para un movimiento tan complejo y menos del transporte. Todas sus vías se quedaron pequeñas. Pero después de Puerto Berrío vamos a encontrar que ya se comienza a ver totalmente diferente la zona. Los paisajes ya se comienzan a ver más verdes y todo es más diferente. Así para llegar a Cisneros, uno de los temas más complejos que hay. Un punto de referencia en esta carretera infalible. Todo aquel que pase por aquí queda marcado, porque la carretera es en este tramo un poco compleja. Así que disfruten un poco de las imágenes que se vienen en este tramo de la carretera, porque lo van a notar. Es muy complejo, y más para que una tractomula de esta dimensión pase por estas carreteras tan angostas de esta pequeña locación.
Esta carretera es compleja, vea, ni siquiera en un solo tiempo pudo pasar esta curva. Y póngale cuidado lo que viene ahorita, vea, cuando va a arrancar. Arranca, Dios. Póngale cuidado, hijo de madre. Vea cómo se arrastran esas llantas, ni siquiera obedecen por la carga. Vea cómo se arrastran. A pesar de todas estas dificultades para los transportadores, yo sigo creyendo que Antioquia es un departamento muy hermoso. Tiene cosas icónicas y creo que la gente es muy territorialista. Respetan mucho de dónde son y lo quieren mucho. Y por eso cuidan y mantienen las ciudades o los municipios de una manera muy hermosa. Ustedes se preguntarán por qué hay un tren aquí en Cisneros y mucha gente lo ve, pero la verdad es que no saben por qué. Yo les quiero dar la respuesta a esto. Lo que pasa es que Cisneros se creó gracias a que por ahí pasaba el ferrocarril. Entonces, todo esto generó una economía en la cual desarrolló un pueblo que es el que hoy en día conocemos como Cisneros. Por eso el ferrocarril o el tren que está ahí es muy representativo. Bueno, mis parceros, coronamos. ¿Cómo vieron eso? No es fácil. Esta vía es muy complicada para subir a Medellín. Entonces, parceros, pendientes, si se van a venir alguna vez por acá y no conocen, vea, es una carretera muy complicada, parceros.
Ya estamos aquí en la mayoritaria de Medellín. Tocó parquearla, o bueno, por lo general siempre toca parquearla así en L. La acabé de parquear. Entonces vamos a ver qué tal el descarga ahí. Todo ese reguero de palomas que se hacen allá arriba por el maíz. Parceros, entonces ahí como pueden más o menos ver, están descargando el maíz. La mula está acá cuadradita en L. Aquí en la mayorista o en varias plazas así toca cuadrarla en L para que dé espacio para que pasen los otros carros. Entonces vamos a ir a buscar desayunito ya, porque estamos acá desde temprano. Aquí tiene uno que llegar bien temprano para parquear. Ya sacar esa carepanela de ahí, mela. Entonces, vea, tips. Cuando usted parquee en L y tenga que dejar el carro hace un rato, le desconecta las mangueras. Y no solo eso, sino también por este lado, vea, le pone las patas. En caso de algo, pues, esos desayunitos que se pega uno por acá en Antioquia. ¿Qué me dice usted? Este calentadito así con ese chicharroncito, huevitos, mejor dicho. Aquí mientras vemos una serie ahí. Y aquí les voy a mostrar el descargue. El descargue de esto es muy diferente también. Van llenando los bultos y los bultos, después de que los llenan, los meten en esa tolva. Como lo está haciendo el parcero. Rápido. Bueno, parceros, como tenemos un poquito de tiempo, vea, venimos aquí. Vamos a ir a un lugar, pero entonces como está lejos, vamos a aprovechar y vamos a coger el metro. Parceros, ya compramos los tiquetes. Vean, nos tocó comprar esta tarjeta, que es la Cívica se llama, para coger el metro. Cada pasaje cuesta aproximadamente 2.700 pesos. Parceros, y vea, finalmente llegamos aquí a Luchos Lujomanía en Medellín. Y parceros, ustedes saben que es una empresa dedicada a la importación y fabricación de lujos para tractomulas, en general para todos los carros del transporte. Y tienen unos lujos melos. Vea, por ejemplo, a esa mula que les estaba mostrando, esa naranja, le van a cambiar la visera. Se la están poniendo, le pusieron esas punteras también largas. Y es una mula nueva. Entonces, parceros, allá, experimentados y recomendados. Si quieren tener información o se quieren comunicar con ellos, les voy a dejar acá en la descripción un número de teléfono y el perfil de Instagram para que vayan y los visiten.